por parte de las autoridades de salud con respecto a lo que está pasando con el COVID-19. En España ya volvió la obligatoriedad de usar mascarilla en los recintos de salud. En Europa, particularmente en París, también están bastante preocupados por la presencia de virus respiratorios, entre ellos esta nueva variante de COVID-19 que queremos conversar precisamente con el doctor Jaime Tapia, cardiólogo infantil y jefe de pediatría del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente, para hablarnos sobre Pirola, esta nueva variante de COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy bien, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. ¿Le cansa gracia un poquito el nombre de la variante, doctor? Sabe que a todos nos pasa. Sí, a todos. Estamos Pirola, Pirinola, decíamos nosotros, ¿cierto? Pero se debe a un satélite que está orbitando Júpiter, ¿cierto? Y que se llama Pirola, a su vez, por una planta. Si usted googlea planta Pirola, se va a encontrar con unas florecillas. Parece que se Que no es la parecen canción. un poquitito, La otra ¿no? es la piragua. Sí, sí. Tratan de poner esos nombres para que sea más Más impactante, que ¿Sí? genere más anclaje. ¿Y qué impacto tiene esta nueva variante a propósito? Mira, afortunadamente no es grave. La variante se transmite con mayor facilidad de persona a persona, pero produce una enfermedad más leve que las otras variantes. Entonces, respecto, si tú me dices en hospitalización, en muertes, hasta el momento no ha demostrado ser peor que la variante Delta. ¿Pero eso es por esta variante o porque hay un proceso de vacunación previo importante? Mira, te explico. El coronavirus es de la familia de coronavirus, que son muchos. De ahí salió el SARS-CoV, que es el 2, que es el COVID-19. Cuando la persona se infecta, la persona que lo contagia tiene que transmitirle una carga viral muy alta. Si esa carga es baja, la otra persona no se infecta, no se enferma. Si se enferma, el virus empieza a multiplicar dentro de su organismo millones de veces, millones de copias de lo que recibió inicialmente y genera la enfermedad. Y dentro de esas millones de copias puede haber una defectuosa, que no se copió bien, que generó una alteración del ADN del virus y eso genera una mutación. Hay más de 1.300 mutaciones descritas. Y cuando esa mutación genera un cuadro clínico distinto, con algunas características, se llama variante. O sea, de las 1.200 mutaciones hay 4 o 5 variantes. Y la variante inicial, Wuhan, ¿qué le decían? Wuhan, la variante Omicron, que es la que circula más frecuentemente en el continente americano, y la variante Delta, que afortunadamente circuló un tiempo y ya no está. Las vacunas se tienen que ir ajustando porque cada variante genera subclases de virus de esa variante y dentro de la variante Omicron está el subtipo Pirola. Pirola. ¿Y qué caracteriza a Pirola que lo hizo ser considerado una nueva variante del COVID-19? Se toman en consideración 4 o 5 factores. Su capacidad de generar enfermedad, la capacidad que tiene el virus de defenderse de la vacuna, por lo tanto la vacuna le hace menos efecto o le sigue haciendo el mismo efecto, la respuesta que tiene esa variante al tratamiento, y eso genera que ya sea un grupo de interés, como dice la Organización de Naciones Unidas. ¿Y a quién le está afectando más esta variante? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? A los no vacunados, ¿Con ninguna? con ninguna, o con su esquema vencido. El esquema que tenemos en Chile ya tiene 4 dosis, el esquema completo eran 2 dosis, después se dio una dosis de refuerzo y después una segunda dosis de refuerzo. Y ahora vamos por la tercera dosis de refuerzo que el personal de salud ya la tiene. Y perdón, ahí, en ese sentido, ¿a quién no recuerda cuántas vacunas ya se puso? Uno cuando va a los vacunatorios con nuestra ruta aparece cuántas vacunas llevamos vinculadas. Aparece en el programa Ya. EpiVigila cuál fue la vacuna, de qué laboratorio y cuándo la pusiste. Ya. Ahora, el efecto que está demostrado son 6 meses. Te aumenta las defensas después de 14 días de vacunado, los primeros 14 días no. Por lo tanto, la protección de la vacuna es 14 días después de la vacunación y dura 6 meses y empieza a bajar la tasa de anticuerpos. Entonces, lo que está pasando es que mucha de nuestra población susceptible, que tiene vacunación completa, ya está en la etapa de descenso de la protección inmunológica. Uy. Y por lo tanto, la decisión es poner una dosis de refuerzo
como lo hacemos todos los años con la influenza o con otras enfermedades. Ahora, ¿las vacunas que están disponibles hasta el momento en nuestro país contra COVID-19 son efectivas entonces para esta variante pirola? Son absolutamente efectivas. Ya, no es que haya que crear una vacuna No, nueva para esta variante. No, está demostrado que tiene efecto y el virus protege esta vacuna contra el virus. Lo decíamos, España ya volvió con la obligatoriedad de los recintos de salud del uso de mascarilla. ¿En Chile es necesario tomar esta medida? No, en España están en invierno. Y en el invierno español está circulando COVID, pero también está circulando influenza y virus sincicial respiratorio, que el año pasado fue muy letal en todo el mundo. Y este año estamos viendo muy atentos lo que pasa en Europa y en el continente norte, en el hemisferio norte, porque es lo que vamos a ver nosotros a partir de abril. Cuando vuelvan nuestros alumnos a clase, en marzo, abril, vamos a empezar a saber, respecto del año pasado, cómo está la circulación de virus sincicial. Ahora, el año pasado, doctor, estuvimos súper complicados. De hecho, varios especialistas nos decían es que ahora los virus empezaron a circular antes de la temporada esperada y todos juntos. Antes teníamos uno primero, el otro después y así nos íbamos repartiendo en el calendario, pero el 2023 ya ocurrió que se adelantaron todos juntos. Pero además ocurrió otra cosa, que como estuvimos guardados, encerrados 2 años en la pandemia, no hubo contacto con el virus y se perdió la inmunidad de los niños menores de 6 años. Y los recién nacidos, por supuesto, no la tienen. Menos todavía. Y la madre no se la transmite por la placenta. Entonces todos los recién nacidos eran sensibles y todos los que habían sido infectados por sincicial al año, a los 2 años y estuvieron en cuarentena, salimos de cuarentena y nos enfrentamos al sincicial sin defensa. Y ahí sí, entonces, ¿cómo podemos proyectar el invierno de 2024? O incluso antes, usted nos dice marzo, abril. ¿Cómo lo proyectamos? Eso es por el efecto del cambio climático. Efectivamente, lo que tú decías, que antes era muy marcado la estación invernal, eran los virus de invierno. Hoy día hemos estado todo el verano con sincicial, con adenovirus, con parainfluenza, personas que andan roncas, que les duele la garganta. Picazón. Son los mismos virus de invierno que siguen circulando en verano. Lo que no era lógico antes. Lo que 5 años atrás no era lógico. Y ahora, bueno, es parte también de la preparación hoy día de los profesionales, sobre todo para poder identificar esta nueva variante o los mismos casos de COVID-19. ¿Cómo estamos en eso? Porque igual de todas maneras hay personas que todavía están tomando la medida de usar la mascarilla, si se sienten resfriados, tal vez hoy día sin hacer mucho la diferencia si es resfrío o COVID-19, a no ser que sea algo grave. ¿Cuál es la realidad del COVID-19, por ejemplo, en los hospitales? Si tú me dices por hospitalizado en UCI, Sí, nada. prácticamente 1 o 2 al mes. Y son personas no vacunadas. Ya. ¿Y en los niños? Y en los niños tenemos también 2 o 3 al mes, pero son niños asintomáticos que llegan por otra razón, que se van a operar y en el examen previo le aparece un COVID positivo. Ah, mire, Entonces, pero lo que dice doctor, perdón, con respecto a que las personas que hoy día están haciendo un cuadro grave y que están en la UCI son personas no vacunadas. la mayoría, 80-90%, Ya, que nunca se A vacunaron. propósito de eso, nos gustaría preguntarle también si usted cree que hemos estado al día, por ejemplo, con las campañas para poder fomentar la vacunación, a propósito de los dichos del exministro de Salud, Jaime Mañalich, que fue bien crítico a través de Twitter. Hoy día todo pasa sí, que ahora ex Twitter, que se llama X, pero todo pasa como en redes sociales. Pero claro, ahí esbozó una crítica con respecto a la falta. Él dice, echa de menos campañas potentes por parte del Estado para fomentar la vacunación. Lo que pasa es que nosotros fuimos de los mejores países del mundo y reconocidos en todos los foros mundiales como un país que logró, a pesar de ser pequeño, una cobertura de vacunación sobre el 95% de los grupos de riesgo, no de todo el país. De los grupos de riesgo, que son los mayores de 60 años, los niños, los enfermos, los crónicos, los inmunodeprimidos. ¿Ya? Fue muy, muy alta, fue un esfuerzo tremendo que se contrató mucha gente, se duplicaron en el sector salud y en el sector municipal. Recuerden que las vacunas en los sectores rurales lo hacían las municipalidades. Ellos contrataron mucha gente y esa gente hoy día no está, porque el escenario es distinto, pero efectivamente respecto a lo que teníamos previo en los tiempos del doctor Mañalich o Enrique París, hoy día vamos en el 50%. Y con respecto a precisamente estas campañas de educación, porque la idea es poder prevenir, porque ¿estamos preparados como país, como sistema de salud para una nueva variante, no sé, eventualmente el aumento de casos en medio de esta crisis que estamos viviendo? Problemas con las ISAPRES, listas de espera
tremendas, por supuesto que hoy día van aumentando. ¿Cómo estamos como sistema de salud para lo que va a pasar este invierno? También a propósito de lo que nos dice de las otras variantes. Mira, si bien es cierto el escenario externo es muy incierto, la crisis de la ISAPRE no sabemos en qué va a terminar. La lista de espera se ha hecho un esfuerzo tremendo, pero todavía queda. Pero en la interna, dentro de los establecimientos de salud, el aprendizaje fue tremendo. O sea, la capacidad de reconvertir camas. Llegamos a duplicar las camas UCI. Entonces nunca le faltó una cama a ningún paciente. Si tú me dices si estamos preparados para eso, sí. Ya. ¿Que necesitamos esfuerzo? Sí. ¿Que si el escenario se complica, en 48 horas levantamos 100 camas UCI? Sí. El problema va a ser qué dejamos de hacer para hacer eso. Ese es el tema, doctor. Y ahí está nuevamente la lista de espera, los crónicos, los infartos. Porque la lista de espera de pacientes oncológicos, por ejemplo, la lista de espera GES del cáncer, creció muchísimo precisamente por lo que ocurrió en pandemia. Todavía no hemos sido capaces de ponernos al día con todos esos pacientes. Hay algunos que están haciendo tratamientos sumamente desfasados, han tenido que trasladarse de región, etc. Y particularmente lo que pasó en la UCI pediátrica este invierno, o meses que no corresponden al invierno incluso, fue bastante preocupante. Desde el Hospital Guillermo Grand Benavente, donde usted trabaja y usted dirige justamente el área de pediatría, ¿cómo se están preparando para todas esas enfermedades con bebés que van a llegar probablemente muy graves? Bueno, hoy día estamos en conflicto interno, porque todo ese personal COVID, que fue contrato honorario, no todo, pero un porcentaje importante, termina su contrato. Bueno, hoy día tenemos un grupo de trabajadores que se tomó el servicio de salud. En la práctica, ese personal COVID contratado honorario, que incluye profesionales, TENS, administrativos, era parte de una brecha histórica de los servicios de salud. Lo que ellos aportaron fue poder no tanto mejorar la productividad, sino que mejorar la calidad de las prestaciones y la seguridad del paciente. Por ejemplo, una relación de una enfermera para 16 camas, una enfermera para 8 camas, no es lo mismo. O sea, en el fondo, todo este contingente de trabajadores de la salud que entró por la pandemia vino recién a subsanar un poquito, según lo que entiendo, doctor, esa deuda histórica. Ahora, okay. el daño que produjo la pandemia, de 2 años encerrados, todos los diagnósticos de enfermedades crónicas, de infartos, de cánceres, se dejó de hacer, porque la gente no iba a los consultas, Además, porque no quería enfermarse. Bueno. Entonces, vamos a compensar ese problema por lo menos 5 años. Nos vamos a demorar en hacer lo que no hicimos en 2 años de pandemia, lo que tenemos que hacer normalmente el 23, 24, 25, 26, más la deuda de arrastre. el problema es que aquí estamos hablando de la salud de las personas, obviamente, y eso es lo que está en juego aquí finalmente. O sea, mientras más nos demoramos, Por eso hay que personas que pueden fallecer. Por eso que la priorización, si tiene una lista de espera de 1000, ¿a quién atiendo primero? Claro. ¿Por orden de llegada? No. Claro. Por riesgo biomédico. Y segundo, por vulnerabilidad. Y tercer factor, el orden de llegada, tratando de todos aquellos que llevan más de 1 año, 2 años, darle prioridad. Y es buena esa explicación, doctor, a propósito de quienes nos están viendo y que tal vez están en esa lista de espera, que claro, todos tenemos la necesidad de poder solucionar algo, pero claro, hay alguien que está más grave que nosotros. Tal vez, o sea, uno espera que toda dolencia que uno tenga o molestia o enfermedad sea subsanada de inmediato. Pero en medio de esta crisis que estamos viviendo es esperable que una persona a lo mejor que tiene, no sé, un dolor crónico, algo que obviamente no le quita a lo mejor posibilidad de vida, va a llegar después su atención porque hay alguien que sí está en riesgo de vida y esa persona se va a priorizar. Es bueno explicar eso, doctor. Que es lo mismo que ocurre en los servicios de urgencia. Claro. El C1, C2, C3, C4, C5. Pasa el C1 al tiro, grave, con riesgo de muerte. El C2 pasa dentro de 10 minutos. Pero el C5, que va por un granito, espera 8 horas, 10 horas. No debiera estar ahí, debiera estar en su consultorio. Sí. Ahora, lo que tú me decías del servicio de pediatría, el año pasado nuestra respuesta fue excepcional. Nos aumentó 80% los ingresos. 80% los ingresos. Y aumentó en todos los niveles de previsión de FONASA, pero aumentó dramáticamente en los niveles D y C, que antes se atendían en la red privada. Y con esto del copago cero, Sí. entre pagar 2 millones por 3 días en una clínica o pagar 0 por los mismos 3 días en un hospital,
te vas al hospital. Claro. Por supuesto que sí. Y esa se da viendo en niños, no en adultos, porque los adultos no se enferman ni se hospitalizan todavía. Las enfermedades de adultos no requieren hospitalización. Y ahí, finalmente. ¿cómo vamos con la planificación para el 2024? El reforzamiento también para lo que significa en invierno, porque empezar a hacer la gestión ahora. Y perdón, por lo que hemos visto hoy día con esta iniciativa por parte de la FENATS y lo que comentaban ahí también a nuestro colega, precisamente desde las dependencias del Servicio de Salud, hay una cantidad de cupos bastante grande de trabajadores que simplemente no han sido reubicados, por lo tanto nos imaginamos bajó toda esa capacidad humana finalmente de trabajo en los hospitales. ¿Es momento hoy de planificar ya lo más grave del O sea, 2024? ya tenemos el compromiso de nuestro director de no quitarnos recursos. Los contratos honorarios COVID que se iban a ir no se van a ir hasta que llegue una solución definitiva y puedan pasar a la planta. Como tenemos tanto ausentismo, que llega a más de 45 días promedio por año. ¿En el hospital Guillermo Benavente? En el hospital y en el sector en general. Y esos días de ausentismo los paga la ISAPRE o los paga el COMPIN, no los paga el hospital. Le queda un remanente de dinero para estos reemplazos. Ah. O sea, Entonces, una cuando te gestión. dicen, tú tienes opción de ser titular, contratado o reemplazante. Significa que no tienes silla para sentarte en tu cargo. Estás ahí en el aire. ¿Cómo te pago mientras? Por esto que estamos El ausentismo. ahorrando por el ausentismo, que es muy alto. La gestión que uno también espera precisamente y que ha recibido críticas de cada administración que hay recibe su crítica por ¿Qué es falta lo de que está administración. haciendo Milei en Argentina? Claro, pero Finalmente- doctor, finalmente preguntarle, ¿no hay que bajarle el perfil a esta variante? ¿No hay que bajarle el perfil al COVID-19? No hay que bajarle el perfil, se mantiene en alerta. El año pasado fue mucho más grave la influenza que el COVID. Generó más muerte en adultos la influenza que el COVID. Esperamos que este año sea igual, porque la influenza tiene vacuna efectiva, el COVID también, y va a haber que hacer un esfuerzo tremendo por esta quinta dosis. Y la discusión está, monovalente o bivalente, contra una cepa o contra dos. Y hay distintas propuestas y ahí hay distintas posibilidades. ¿Y es pirola la última variante que vamos a ver de No. COVID? No termina aquí. 1.290 en 2 años, la posibilidad de que salga una esta semana Es altísima. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nos veremos pronto, ojalá con mejores noticias en términos Así de es. salud. A cuidarse nada más. Y aquí vamos a estar nosotros también, Matinal Nuestra Casa, para difundir estas informaciones. 11 de la mañana con 40.